Walking around in the circle of life, doing things I know. Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren muy bien. Y hoy estaremos hablando sobre 11 tipos de billete con números de serie que se consideran los más valiosos. De hecho, estas combinaciones de números de serie se le llama también en inglés fancy numbers y son bien populares, raros y bien buscados por los coleccionistas. Pero existe varios detalles que son importantes y es que necesita saber qué buscar para determinar uno de estos billetes que son valiosos. Recuerde que el grado o condición del billete es importante a la hora de dar precios. Esto incluye que hay que considerar si el billete está doblado, sucio, arrugado, roto, han estado en circulación, etcétera, etcétera, pues su valor será menor si es todo esto que yo le mencioné lo tiene. Si estos tipos de videos les agrada y todavía no se ha suscrito, espero que hoy sea un buen día para suscribirse y no se olvide activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que someto un nuevo video. También les recomiendo que vean las diferentes referencias numismáticas que les dejo en la cajita de información aquí abajito del video, que estoy segura que será de mucho beneficio. Empecemos diciendo que los precios van a variar dependiendo de la denominación del billete y su grado. Si usted desea pausar para tomar anotación, pues los animo que lo haga y observen detenidamente las imágenes, que les ayudará a entender estos números de serie. Empecemos con el billete que se llama Low Serial Numbers. Y estos billetes con números de serie bajos comienzan con 6 a 7 ceros y van del 1 al 99. Y les voy a colocar ejemplos en pantalla para que puedan tener un mejor entendimiento. El número de serie 1 es el más popular entre los coleccionistas, ya que es mucho más valioso que el valor nominal del billete. Existen dos tipos de categorías, ojo. Estos son los que comienzan con los ceros al 1, todo cero y el final 1 a todo cero a 9. Y un billete con un número de serie en este rango puede costar entre $600 a $3,500, dependiendo de su condición. Sin embargo, a medida que el número se acerca a 9, el valor puede disminuir significativamente. Y esto es un detalle bien importante. En esta otra categoría, los números de serie cambian, como pueden ver en pantalla. Y estos billetes pueden valer hasta $300, pero otros pueden generar hasta $500, dependiendo de su condición. Y el número de serie 10 suele valer más y el valor disminuye a medida que se acerca al 99, como lo pueden ver el ejemplo en pantalla. Dichos números pueden valer hasta $100 como máximo. Veamos el segundo billete con número de serie llamado High Serial Number. Y estos números de serie altos se refieren a aquellos que comienzan con al menos 4 nueves. Cuantos más nueves tengan, más valor será el billete. Les muestro en pantalla varios números de serie altos. De hecho, estos números de serie alto con 5 9 puede costar entre $50 a $80, mientras
que el valor puede aumentar de 100 a $400 para un número de serie con 6 o 7 nueves. Tengan eso en consideración. Veamos el billete con fancy number llamado Ladder Serial Number. Este número de serie llamado escalera es aquel en el que la cadena de número asciende o desciende cuando se lee de izquierda a derecha. En números de serie descendentes tienden a ser más valiosos que los ascendentes. El segundo dígito debe ser inferior en 1 al anterior, como pueden ver en pantalla. Sin embargo, cuando se trata de números de serie ascendente, el segundo dígito es uno más alto que el anterior. Por ejemplo, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Obviamente, el valor oscila entre los 600 a $2,100, dependiendo de las condiciones y cuán único sea el número. Observemos el siguiente billete con números de serie llamado binario. Y fíjese que estos billetes binarios tienen 2 dígitos en cualquier orden y se consideran ordinarios. Y les dejo un ejemplo de número de serie en pantalla. Sus precios pueden variar entre $20 a $75. Sin embargo, existen otras categorías con números de serie binario que son más valiosos, o sea, pudieran estar entre $40 a $150. Estos presentan solo números unos y ceros. Por ejemplo, 011011001. El próximo billete tiene números de serie que son bastante interesantes, llamado Radar Serial Number. Y este billete radar que se puede leer de la misma manera de izquierda a derecha y viceversa. Les dejo en pantalla varios ejemplos de estos números de serie para que tengan una idea. De hecho, existen varios tipos de números de serie de radar. Uno llamado radar binarios, con números de serie que constan solo de 2 dígitos. Por ejemplo, el 4 y el 7, como pueden ver en pantalla. El otro tipo de números de serie de radar es llamado radar repetidor, que es aquel en el que los primeros y últimos 4 dígitos son similares y se pueden leer de la misma manera hacia adelante y hacia atrás. Constan de 2 dígitos únicos. Observen los ejemplos de estos números en pantalla. Y los precios oscilan entre $15 a $20. Veamos otro tipo de billete llamado Repeater Serial Number. Y los primeros 4 y últimos 4 dígitos son similares en los números de serie del repetidor. Les muestro en pantalla varios ejemplos de números de serie repetidor y lo pueden ver en pantalla. Un número de serie de este tipo puede valer entre $25 a $50, aunque existe otra variación de super repetidor, donde los 2 primeros números se replican 4 veces. Vean en pantalla este ejemplo. Veamos el séptimo billete llamado Solid Serial Number. Este número de serie es sólido y es aquel en el que todos los dígitos son similares, es decir, un dígito se repite 8 veces. Les muestro un ejemplo que incluyen todos los 4, todos los 8, todos los 1. Y los números de serie sólidos que consisten en 9, 8, 7 y 6 son los más valiosos. En particular, los billetes que solo tienen 9
son raros y en su mayoría aparecen en series más antiguos, lo que los hace extra valiosos. De hecho, en el pasado se llegó a vender billetes hasta por $20,000, lo que los convierte en los más buscados entre la comunidad de coleccionistas. El próximo billete es interesante y es llamado Million Serial Numbers. Este número de serie llamado 1,000,000 comienzan con un solo dígito seguido de 7 ceros. Vean en pantalla estos ejemplos. Estos billetes con este tipo de serie podría valer entre $700 a $1,800. El siguiente billete es llamado Seven in a Row Serial Numbers. El número de serie de 7 números seguidos. También se conoce como número de serie casi sólido en la comunidad de coleccionistas. O sea que en varias series de números pueden aparecer como dos tipos, dos categorías, vamos a decir así. Y este número consta de un dígito único y 7 números repetitivos al principio o al final. Observen en pantalla algunos ejemplos para que tengan un mejor entendimiento y no se confundan con números de serie llamados sólidos. De acuerdo a las condiciones del billete, pudieran estar entre $80 a $200. El próximo billete es muy especial para algunos coleccionistas, tal vez porque por alguna fecha que desean celebrar un día especial. Le llaman de varias maneras, tal como Anniversary Serial Numbers. Y como dije anteriormente, los números de serie tal vez representan una fecha especial y los coleccionistas están dispuestos a pagar unos cientos o hasta incluso miles de dólares por dicho billete, de acuerdo a lo que celebran. Y la realidad que no existe un valor establecido. Todo depende del significado que el comprador le dé al número. Le incluyo varios ejemplos de números de serie en pantalla. Por último, veamos el siguiente billete llamado Double Quad. Estos números de serie cuádruples dobles son aquellos en los que los primeros 4 dígitos son iguales y los últimos 4 también son iguales. Vean en pantalla varios ejemplos. Y estos números de serie pueden costar entre $80 a $180 dependiendo de las condiciones. Y la verdad que existe otros números de serie, fancy numbers, pero no quise extender el video con tanta información. Aún así les dejo en la cajita de información aquí abajito del video varios videos que en años anteriores había preparado sobre estos fancy numbers y que deben de tener otros números de serie que no he mencionado en este video. Recuerden que los billetes sin circular con números de serie fancy numbers son significativamente más valiosos que los billetes que encontramos en circulación. Si usted ha llegado hasta aquí en el video, aprecio inmensamente su apoyo. Siga comentando para ver si tiene alguno de estos billetes en su colección y también si necesita escribirme para asesoría, saludarme o enviarme alguna donación, aquí yo siempre les dejo mi dirección postal. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.